Ahora sí, entremos de lleno a conversar acerca de programación. ¿En dónde se aplica todo el conocimiento de un programador en nuestro país? ¿Y cuál es la tendencia en el extranjero? ¿Cuáles son los lenguajes básicos y los más avanzados? Estamos con Rommel Quintanilla, él es profesor de Ciencia de la Computación en UTEC y nos contará todo lo que queremos saber del mundo de la programación. Hola Rommel, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias, Mirta. Buenas tardes. Gracias a ti por acompañarnos. Se habla mucho de la programación, sin embargo, pocos tenemos una definición clara sobre lo que significa. En tus propias palabras, ¿qué podrías decirnos? La programación es la manera en la que nosotros podemos comunicarle al computador qué es lo que queremos que haga. Para programar nosotros necesitamos un lenguaje de programación. Este lenguaje de programación es como el lenguaje español, por ejemplo, que nosotros hablamos. Tiene una estructura, ¿cierto? En el español nosotros tenemos sujeto, predicado. Similarmente, en la programación, cada lenguaje de programación ofrece una propia estructura y nosotros como programadores tenemos que escribir código que esté, digamos, siga esas reglas. Ajá. Y que finalmente nos van a permitir construir programas muy interesantes. Hay una grandísima variedad de programas que se desarrollan actualmente. Pensemos, por ejemplo, en los juegos de computador, pensemos en las aplicaciones de celular, pensemos en las páginas web. Todos estos productos, digamos, tecnológicos o propios del área digital necesitan entonces de programación. Pero vayamos un poco antes, cuando hablabas tú sobre los diferentes lenguajes. Aproximadamente, ¿cuántos lenguajes de programación existen? ¿Cómo vienen estos creciendo? ¿Y cuáles serían los más populares que imagino tienen que ver también con la utilidad de los mismos? De acuerdo. Es difícil cuantificar el número de lenguajes que existen actualmente por el hecho de que se crean diariamente varios de acuerdo a las necesidades que permiten construir sistemas mucho más complejos de manera mucho más, por decirlo fácil, de manera mucho más mantenible. Estos lenguajes de programación actualmente permiten construir definitivamente una variedad grandísima de softwares que van a básicamente resolver los problemas que nosotros tenemos hoy en día. Ahora, cuando vemos un anuncio, por ejemplo, ¿no? O una oferta de empleo que dice se busca programador o programadora, ¿qué tipo de lenguajes son los que regularmente se requieren del profesional, ¿no? Yo sé que no se pueden cuantificar, ya lo dijiste, pero seguramente hay algunos que están como que en tendencia o que marcan el top de lenguajes. Y como lo mencionas, existen rankings de empresas que hacen este tipo de estudios basados justamente en el hecho de cuán popular es un lenguaje de programación. Tenemos, digamos, coincidencias en estos diferentes rankings. Se menciona JavaScript, se menciona al lenguaje PHP, se menciona C++, Java, Python. Todos estos lenguajes de programación son muy populares y efectivamente aparecen en la mayoría de, digamos, de ofertas de empleo. Básicamente, no existe un mejor lenguaje de programación porque aparezca arriba en el ranking no quiere decir que sea el mejor. Sin embargo, va a depender de la utilidad a la que o el dominio en el que se van a aplicar estos lenguajes de programación. Exacto, vamos con ellos para seguir entendiendo y entrando al mundo de la programación. Si quiero programar un aplicativo, por ejemplo, ¿qué tipo de lenguaje utilizo o qué tipo de lenguaje se utiliza regularmente para una web y cómo así los diferenciamos, ¿no? O para un videojuego. Sí. En el caso, por ejemplo, de las aplicaciones en Android, para Android, se utiliza mucho el lenguaje, por ejemplo, Kotlin. En el caso de Apple, del sistema operativo iOS, se utiliza Objective-C o también Swift. En el caso del desarrollo web, ya mencioné JavaScript. Se utiliza PHP, Ruby. ¿Qué lenguajes tendría que hablar, o manejar un programador? Y en tu caso, por ejemplo, ¿cuáles manejas o cuáles recomiendas? ¿Por dónde empezar en este universo tan increíble de creación de códigos? Los fundamentos básicos de la programación son los algoritmos. Los algoritmos básicamente son este conjunto de pasos que nosotros le vamos a dar al computador para que los pueda interpretar y ejecutar.
Para ello, en realidad, no se necesita un lenguaje de programación. El lenguaje de programación se utiliza cuando queremos ya ejecutar eso en determinado hardware. Ok. Entonces, nosotros, para programar, podemos hacerlo con lápiz y papel, inclusive sin computador, y eso es lo que hacían, por ejemplo, los primeros programadores anteriormente, antes de que exista el computador, ya existían las teorías de la computación y digamos, ya se podían resolver problemas aritméticos, computacionales. En mi caso, yo utilizo en mi día a día C++, básicamente porque este lenguaje de programación es eficiente en comparación a otros lenguajes. Va a depender, y lo que yo recomendaría, por ejemplo, a los que quieren aprender sobre lenguajes de programación, que vean estos rankings, que analicen los reviews o los discursos críticos acerca de por qué un lenguaje es muy popular actualmente, y vean todas estas tendencias para saber cuál sería el mejor o el lenguaje más adecuado para ellos. Ahora, importante recalcar que los lenguajes de programación van a diferenciarse por su facilidad de uso, por su facilidad por su curva de aprendizaje, por su potencia, digámoslo así. Entonces, depende de cada uno ir escogiendo el lenguaje que va a ser más adecuado, ¿cierto?, para los propósitos que cada uno tiene. Muy bien. Hay a veces, porque esto se escucha, una etiqueta sobre los programadores, Rommel, ¿no? Que tienen que ser muy inteligentes, ¿no? Porque la programación es muy compleja, porque es muy difícil, porque no cualquiera puede programar. ¿Qué tanto de cierto tiene esto si vemos que cada vez se promociona más el aprendizaje de la programación? Es un mito. Te doy un ejemplo bien concreto. Hay programas, me refiero a programas nacionales en otros países, que están, inclusive en el Perú, que están enseñando a programar a niños a partir de los 4 años. Parece imposible, pero en realidad la programación es un conjunto para programar se necesitan habilidades lógicas, habilidades creativas, que todos los niños tienen, que todas las personas tienen. Solo tenemos que desarrollar ese tipo de habilidades. En ese sentido, lo que lo que se hace, digamos, con estos niños es enseñarles, obviamente, un lenguaje de programación que es mucho más simple, pero no por ello poderoso, y los resultados terminan siendo muy interesantes. Crean juegos, por ejemplo. Pueden programar, digamos, visualmente utilizando bloques de colores sobre todas las etapas para la creación de estos lenguajes, y al final nosotros también, digamos, tenemos esa capacidad de crear un nuevo lenguaje de programación si es que así lo necesitamos. Estupendo, no solo aprender, ¿no? Entonces también crear lenguajes de programación. Increíble que todo esto esté pasando en nuestro país. Está pasando, y más adelante vamos a hablar de esto que menciona Rommel, de niños aprendiendo programación y la programación aplicada en la educación. Muchísimas gracias, Rommel, por habernos acompañado. No sé si quieras agregar algo, de repente algún mensaje para que más chicos y chicas se animen a probar suerte en la programación en general. Muchas gracias, Mirta. La programación es un mundo fascinante. Pensemos que no tenemos límites. Si nosotros aprendemos a programar, nosotros simplemente vamos a poder crear lo que podamos imaginar. El hombre llegó a la luna gracias al software. Ahora tenemos inclusive robots que están estudiando estos astros, y también todos ellos contienen software. Los celulares de hoy en día, las aplicaciones que utilizamos día a día, todas ellas necesitan programadores, y qué bueno que digamos, tengamos este espacio en el que podamos compartir este conocimiento para que más niños, adolescentes puedan animarse, no le tengan miedo, y seguramente vamos a crear una mucho mayor masa crítica de programadores y programadoras a lo largo de los siguientes años. Que así sea. Gracias, Rommel, un gusto. Gracias a ti. Muy bien, momento de hacer una pausa. No se muevan, regresamos con mucho más.